40 días y 40 noches. El acontecimiento que marcó la historia de la raza humana. Un acontecimiento precisamente de juicio, de limpieza y, si hay que decirlo también, de destrucción. El gran diluvio. Fue uno de los grandes eventos de la Biblia que ha pasado a lo largo de los años a ser un acontecimiento que nos llama mucho la atención. Y en este estudio no solamente indagaremos la historia detrás de este evento y acerca del arca de Noé, sino que también trataremos de entender el motivo por el cual Dios habría de aplicar este juicio a la humanidad. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Recuerdo la primera vez que leí el Antiguo Testamento sin ser creyente. Fue complejo, un poco incómodo en algunas cosas y, a mi razonamiento, injusto, ya que al analizar en ese tipo de momentos alguno de los pasajes en mi mente, los valores y la moral y lo que políticamente correcto, entre comillas, yo sentía, siempre chocaban con lo que decía la Biblia. Y lo único que causaba era más confusión y en algún momento repudio pues a la creencia, ¿no? Y pensaba que en la Biblia había dos dioses diferentes. Mientras leía el Nuevo Testamento veía un Dios de amor, de concilio, misericordioso, paz, perdón, humilde, con grandes enseñanzas y valores de por medio. Pero cuando pasé al Antiguo Testamento, me encontraba otro tipo de Dios, a un Dios, sí, honesto, pero lleno de ira. O eso era mi forma de pensar, un Dios celoso, que le gustaba los sacrificios e incluso eh, invadía en mi mente una palabra, genocidio. Y más cuando pasaba el acontecimiento del arca de Noé. Y te soy honesto, la primera vez que lo leí, llegué hasta el Éxodo porque mi mente no comprendía todo lo que estaba leyendo y tantas cosas que yo decía, pero ¿por qué pasa esto, no? Y tal vez tú pasaste por lo mismo, o quizás no. Pero ahora tú y yo sabemos que necesitamos algo más para poder leer la Biblia y comprenderla. Ese algo, esa esencia, esa llave, la hemos estudiado anteriormente y es el Espíritu Santo. Y gracias a ese Espíritu Santo que Dios nos da a cada quien, después de mucho tiempo y al terminar obviamente todo el Nuevo Testamento ya como creyente y nuevamente retomar el Antiguo, como creyente también, recuerdo que mi mente volvía a ese pensamiento de enfrentarme a mi cruda realidad, ¿no? De que tarde o temprano, al terminar de leer el Nuevo Testamento, iba a volver a leer el Antiguo y decía, no me va a gustar esa historia porque pues va a causarme ese conflicto interior en el sentido de que ahorita estoy bien y como para conocer a otro tipo de Dios, pues no, ¿verdad? Yo decía eso, ¿no? No quería ver todas esas cosas injustas de ese libro, de esa parte de los libros, ¿no? Pero ¿qué crees? Cuando lo volví a leer, obviamente yo creo que cada persona que ha pasado por esto me comprende. Cuando lo volví a leer de principio a fin, entendí el porqué de las cosas y valoraba aún más lo que Cristo hizo tras su muerte en aquella cruz. Y fue ahí donde Dios me mostró que no había dos dioses diferentes. Dios me mostró que no había injusticias, ni mucho menos había un genocidio detrás de todo eso. No, sino que fue un Dios de amor y sobre todo un Dios justo. Esa es la palabra correcta. Y recuerdo que una de las cosas que chocaban con lo políticamente correcto era el arca de Noé, porque a mi consideración era el primer juicio más grande de toda la historia de la Biblia. Eh, y me hacía esa pregunta, ¿por qué Dios mató a miles de hombres? ¿Por qué mató a niños, a hombres y mujeres, incluso a los animales, su creación? ¿Por qué lo hizo? Pero para entrar a este contexto, sí o sí nos debemos de remontar a un acontecimiento antes del diluvio. Y por eso necesito que me acompañes a leer la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 5 al 6.
Y este versículo dice lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así con ella. Y bueno, pues tú me dirás, bueno, Jesús, ya sé que ese fue el origen del mal, el origen del pecado, ya me sé la historia del Génesis, ya me sé la historia de Adán y Eva, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, porque ese fue el origen del mal. Ese fue esa decisión por la cual Eva pasó y Adán pasó al mismo tiempo. Por esa decisión se desencadenaron todas las cosas que estás a punto de leer. Y ese fue un motivo por el cual Dios tuvo que tomar esa decisión de mandar el diluvio. Eh, por esa decisión voluntaria. Y la consecuencia fue inmediata, ya que pues recayó en los hijos de Adán y de Eva. Y pues bueno, obviamente para hacer más rápido este estudio, me gustaría que tú leyeras el motivo por el cual pues los hijos de Adán y de Eva fueron los primeros en sufrir esta consecuencia pues, del pecado, ¿verdad? En donde Caín mató a Abel. Lo que quiero resaltar simplemente esa historia de lo de Caín y Abel fue detrás de la decisión de Adán y Eva, todo lo que arrastró el pecado, el conocimiento del bien y el mal, que incluso en la misma Biblia dice, Dios le preguntó, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué mataste a tu hermano? La sangre de tu hermano que está de la tierra clama, clama que tú lo mataste, ¿no? Entonces, pues imagínate, a partir de ahí empezó el primer indicio, o quizás uno de los muchos que hubo anteriormente que no estuvieron registrados, ¿verdad? Pero fue uno de los primeros indicios por los cuales ya había una muerte de por medio, ¿no? Una consecuencia a esa decisión del pecado. Em, y después de ese acontecimiento, cuando Caín mató a Abel, y pues obviamente tuvieron a su otro hijo, que se llama Set, después de ese acontecimiento la tierra ya no fue la misma. O sea, obviamente desde Adán y Eva, pero creo que también ese acontecimiento marcó algo muy importante en el antes y el después de la historia, ¿no? De la narración bíblica, ya que al pasar muchas generaciones después de Caín y de Set, que fue el tercer hijo de Adán, la tierra se corrompió de una forma que tú y yo quizás no la dimensionamos. Y se corrompió con puro pecado, y eso lo podemos ver en Génesis, capítulo 6 versículo 1. Vamos a leer eso, ¿va? Y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les entregaron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y el 5 me sorprende. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! O sea, imagínate, había gigantes, producto de cuando los ángeles caídos se juntaron con las mujeres, la creación hombres, bueno, la creación humana, perdón, las mujeres humanas se juntaron con eso, con los ángeles caídos. Producto de eso nacieron los gigantes. Y wow, la verdad, tú te das cuenta ahí solamente muy pequeño de cómo ya estaba corrompida esa creación. Y peor aún, en todos los hombres que se multiplicaron en ese momento, ve lo que dijo ahí en el 5 de que Dios vio su corazón y vio que en su corazón solamente había maldad. ¿Tú te imaginas eso? Y vamos a leer el 6 justamente de ese y dice,
Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Tú te imaginas a Dios triste? ¿Tú te imaginas a Dios arrepentido? Aunque déjame decirte que eso mi maestro me lo comentaba, que el arrepentimiento que se menciona aquí no se menciona un arrepentimiento como tú y yo lo conocemos, de arrepentirse de una decisión, de una mala palabra, de unas acciones que hiciste. No se refiere como ese tipo de arrepentimiento. Más bien se refiere a un arrepentimiento de un cambio de plan. O sea, de que si pasó esto, tendré que hacer otra cosa para continuar la historia. Más o menos así me lo dio a entender. Pero imagínate, ahí le dice que tristemente le dolió en su corazón, ¿no? ¿Tú te imaginas el corazón de Dios en esos momentos? Triste, con el dolor en su corazón. Imagínate qué tantas cosas habían pasado en ese preciso momento que no fueron relatadas en la Biblia, para que Dios tomara esta afirmación de que se sentía triste y que le dolía en su corazón. Porque ahorita, pues obviamente tú y yo estamos leyendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? O sea, no podemos agregar cosas ni quitar cosas. Pero imagínate cuántas cosas pasaron en ese momento, que ni tú ni yo sabremos qué pasó, ¿verdad? Pero cuántas cosas que no fueron escritas, cuánta corrupción hubo en verdad en el mundo y perversión, yo creo que sí hubo bastante, para que Dios llegara a esa conclusión, ¿no? Y tras esos acontecimientos, Dios tomó una decisión. Y está relatada esa decisión en Génesis capítulo 6, que es donde estamos, del 7 al 8, y dice: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, de los ojos de Dios. Y tras esa decisión se desprendió una gota de esperanza, ¿no? Tras esa decisión de decir Dios, voy a erradicar de todo el mundo a la raza humana a través de un diluvio, había una gota de esperanza llamada Noé. Y analizando el texto, bien pudo Dios haber decidido eliminar por completo la raza humana y crear otra cosa, ¿no? O sea, si analizamos ese texto de que quería erradicar a todo ser viviente, bien no pudo encontrar a Noé y su decisión hubiera sido erradicar a la raza humana, ¿no? Porque decía que se arrepentía también de habernos hecho, ¿no? O sea, cambio de planes o como lo quieras ver, como si fuera un arrepentimiento, pues genuino, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no erradicó al ser humano si ya sabía el resultado después? ¿Había un plan desarrollándose bajo la mesa? ¿Tú qué crees que haya pasado? Porque claro, obviamente cuando leemos la Biblia, Génesis, incluso cuando salvó a Noé y a las personas que estaban dentro del arca, momentos después volvieron a pecar. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? Sigamos leyendo, ¿te parece? En Génesis capítulo 6, del 11 al 18. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura. Y bueno, pues obviamente más medidas hay que dice, ¿verdad? Y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo el segundo y tercero, ¿no? Entonces, aquí ya son las instrucciones. Y en el 17 dice: Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás
en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La palabra que quiero resaltar aquí es pacto. Obviamente todo lo es importante, porque aquí es el procedimiento por el cual pasó narrativamente todo lo del arca de Noé, pero la palabra importante aquí es pacto. ¿Qué es un pacto, Jesús? Bueno, es un convenio o un acuerdo solamente entre dos personas, o entre más también incluso, ¿verdad? Que es un acuerdo o un convenio inquebrantable, ¿no? Y que establece la obediencia en cumplir lo prometido, sí o no. O sea, es como, no debes de violar el pacto porque es lo peor que puedes hacer, ¿no? Violar un pacto es como casi muerte. Bueno, eso es en las definiciones, ¿no? Entonces, ok, la pregunta es, ¿por qué Dios hizo un pacto con Noé? Con un hombre imperfecto. O sea, un hombre imperfecto en el sentido de que tarde o temprano iba a pecar. ¿Por qué hizo un pacto con Noé? ¿No? Dios con un hombre. Después de todo, lo que Dios vio en su creación y en esa etapa de la tierra en donde todo estaba corrompido, ¿por qué Dios volvió a creer en el hombre? Eso es una pregunta muy viable de hacerla, ¿eh? Sigamos leyendo. Del 19 al 22. Y dice, y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ok, vamos a continuar en Génesis del capítulo 7, del 1 al 23, ¿vale? Y dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí es una clave del por qué Dios lo eligió a Noé, porque a él lo consideró una persona justa. ¿Ok? De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Aquí quiero hacer un paréntesis porque tú te imaginas que toda la creación así haya entrado en el arca, así haya entrado en el arca. ¿Tú te imaginas esa vista de ver todos los animales entrando? Digo, a veces las películas, no sé si lo exageren o en verdad se veía así o se veía mucho mejor, no lo sabemos, pero imagínate ese impacto visual de ver a todos los animales de la creación entrando en el arca. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Justamente aquí es otro punto importante, porque también yo pensaba anteriormente que solamente la lluvia era el motivo por el cual pues la tierra brotó tanta agua, ¿no? O sea, inundó, imagínate la cantidad de lluvia que tuvo que pasar. Pero aquí también te está diciendo que del grande abismo, o sea, del suelo, expulsaba el agua. Entonces, también de esa forma, quiero yo pensar que así se iba a inundar más rápido toda la tierra, pero yo no, bueno, es un dato curioso, no sé si tú lo sabías, pero
Aquí menciona que también del agua brotó el agua, no nada más fue de la tierra, perdón, brotó el agua, no nada más de la lluvia. Entonces es un dato curioso por si no lo sabías. Y en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Imagínate la dimensión del agua. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 140 días. Ok, aquí es el contexto por el cual pues pasamos toda esta narrativa de lo que es el arca de Noé. Y vamos a leer después de estos versículos, capítulo 8, del 15 al 17, para que entremos un poquito más en contexto, ¿vale? Ya posteriormente, después del diluvio y todo lo que te leí, vamos a saltarnos una gran parte para que entendamos ya de forma más rápida este acontecimiento, ¿no? Y dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra. Ok, esa es una instrucción que Dios dio. Y del 20 al 22, justamente ahí de donde estamos en este capítulo 8, vamos a leer: edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y lo ofreció en holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y le dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¡Wow! En estos últimos versículos podemos saber que Dios no volvería a eliminar de esta forma a la humanidad. Habría tempestades, sequías, incendios, pero momentáneos. Pero no mandaría un gran diluvio a erradicar nuevamente a la raza humana. Y vamos a adentrarnos en aquel pacto que Dios hizo, Dios con Noé, ¿vale? Y para ese pacto tenemos que leer Génesis 9, del 8 al 17. Y dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más a toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, o sea, cuando llueva, se dejará de ver entonces mi arco en las nubes,
y me acordaré de mi pacto mío, del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda la carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la faz de la tierra. Dime tú si no es hermoso todo esto que acabamos de leer. Ese pacto tú lo puedes ver hoy en día. Es increíble que a lo largo de los años tú puedes ver un pacto que Dios hizo con un hombre después de muchos años, muchísimos, miles de años después, reflejado en los cielos, cada vez que llovía, ¿no? Porque esa era la pregunta, esa era la cuestión. ¿Cómo sabré que cuando vuelva a llover, pues no nos vas a aplicar la misma, ¿no, Dios? O sea, digo, aplicando un poquito el sentido del humor, ¿no? ¿Cómo sabré que cuando llueva no es otra vez como esa parte del juicio, ¿no? Entonces, por eso, que cada vez que llueve, aparece ese arco en las nubes, para que tanto Dios como nosotros recordemos de aquel pacto que hizo con Noé. Un pacto bastante hermoso. Y que actualmente todavía tú puedes ver la promesa. Pero, bueno, ¿por qué Dios hizo aquel pacto? Esa es la pregunta. Yo tengo una respuesta personal. Quizás ese pacto lo hizo por amor que le tiene tanto al ser humano, al hombre. Y quizás tú y yo podemos decir Dios te ama, o te pueden decir a ti Dios te ama, tú le puedes decir a alguien Dios te ama, pero a veces nosotros no dimensionamos en verdad el verdadero amor que siente Dios por nosotros. Es un amor tan grande que quizás no hay forma en cómo poderlo medir precisamente. Y también por otra parte, aparte ajeno del amor, fue un pacto que dio pie a preparar el camino para Cristo. Eso yo creo que también fue una parte muy importante. Y el acontecimiento del Arca de Noé también, dentro de los grandes eventos, sí es muy importante, porque no es un cuento para niños. Aunque quizás lo podamos ver bien padre, de que entraron los animales en el arca, dos de cada especie, Dios, pues bien increíble, ¿verdad? Mostrando su misericordia y su amor, que obviamente sí, todo lo que te estoy diciendo, pues sí es padre, se emociona, dices, wow, pero no es un cuento para niños. Lo que tú y yo estamos leyendo es quizás una de las historias más aterradoras y trágicas registradas en la Biblia. Pero todo fue por causa del pecado. Fue por una decisión, sí, de Dios, de erradicar todo, pero, pero no es una historia bonita. Imagínate, pues, todas esas personas que murieron, que de algo estamos seguros, y eso bíblicamente lo sabemos, que no eran personas buenas, que no había bondad en sus corazones. Entonces imagínate qué nivel de corrupción había en esos momentos. Pero no es una historia, digamos, ay, se la voy a contar pues a todos. Digo, no digo que no, pero más bien hay que tener mucho cuidado en cómo se cuenta esa historia. Porque lo que tú estás leyendo, sí, es un acontecimiento importante, es un acontecimiento que marcó obviamente la raza humana, es un acontecimiento de misericordia, claro que sí, pero también es un acontecimiento de un juicio, de cómo podemos ver el carácter de Dios ante un juicio, saber lo que Dios opina ante un juicio, ante un tiempo de juicio. Es ahí por eso, porque el gran evento del Arca de Noé o el gran diluvio se vuelve muy importante, porque ese fue como nuestro primer acercamiento de nosotros, iglesia, a Dios, para conocer el carácter y el cómo aplica los juicios, cuando en verdad pues hay que erradicar el pecado, ¿no? Hay que castigar al pecador.
y no el justo. Y es muy importante este acontecimiento, ya que en el futuro se desprenderá un acontecimiento similar, muy similar al arca de Noé. La única diferencia es que no será por agua. Y se vuelve tan interesante este tema del arca de Noé que en el tiempo de Jesús, cuando le preguntaron los tiempos pues antes del fin, cuando decía, bueno, ¿y cómo sabremos que se acerca el final, no? Justamente Jesús citó dos acontecimientos importantes en la Biblia. Y uno de ellos fue el arca de Noé. Y eso fue para explicar el tema del arrebatamiento y también obviamente pues de su venida, ¿no? ¿Recuerdas ese estudio acerca del arrebatamiento? Va conectado también con el arca de Noé, aunque no lo creas. Y ahora pues tú ya tienes un panorama más amplio de cómo pues Dios puede aplicar un juicio. El por qué te digo esto y por qué sí es importante el acontecimiento del arca de Noé con lo que dijo Cristo. Porque Cristo había dicho que así como en los tiempos de Noé, comían, bebían y se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca, recalco, hasta que entró Noé en el arca, cuando ya Noé, su familia y todos estuvieron a salvo, hasta ese momento fue cuando Dios empezó a aplicar el juicio del diluvio. Y fue cuando Dios erradicó pues a todo ser humano. Entonces, cuando venga aquella gran tribulación o tribulación, como le quieras llamar, hay, como tú ya sabes, hay diferentes, bueno, no sé si tú lo sabías, pero hay diferentes posturas en relación al arrebatamiento, a la segunda venida. No me refiero al que si acontece o no, más bien me refiero en el tiempo cronológicamente hablando, por el cual van a pasar dichos eventos. Pero digamos que los que tú y yo hemos repasado son los acontecimientos que son, desde nuestro punto de vista, el cómo Dios aplica esos juicios y aplicará esos juicios basándonos en acontecimientos como este. Porque una de las posturas que nosotros creemos es que el arrebatamiento va a ocurrir antes de que empiece la gran tribulación o los 7 años del reinado del anticristo, del falso profeta, de la marca de la bestia, de los juicios de Apocalipsis. Y justamente esa creencia se basa en un argumento bíblico que es el arca de Noé. Porque volvemos a lo mismo, cuando el mismo Jesús cita ese acontecimiento y dice que comían y bebían, etcétera, hasta que Noé entró en el arca y todos con él, fue cuando en ese momento aplicó Dios juicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Noé estuvo a salvo y su familia estuvieron dentro del arca y los animales, a partir de ahí aplicó el juicio de Dios. Y creemos que sería lo mismo con nosotros, con su iglesia, que sería arrebatada antes de esa etapa de juicios, que justamente en la gran tribulación va a ser la mayor etapa de juicio que pudo existir en toda la historia de la raza humana. Entonces imagínate eso. Y también hay una pregunta que también surge, que no sé si también tú te la habías preguntado, pero hay una pregunta que justamente dice, oye Jesús, pero si Dios erradicó tanto ángeles, o sea, me refiero a ángeles caídos como las esposas de esos ángeles, los gigantes y todo ser humano, ¿cómo me puedes explicar que muchos años después existía Goliat o aquellos gigantes todavía, ¿no? Si se supone que se erradicaron en ese diluvio y que en la misma Biblia dice que no había nadie más que en el arca Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos y los animales. ¿Cómo sobrevivieron los gigantes entonces? Es una gran pregunta. Y en esa gran pregunta hay una respuesta que, digamos, pueda ser la más lógica. Como mencionamos, Noé, su esposa, los hijos también de Noé, se tiene la creencia de que eran personas, aparte de justas,
no puedo decir santas, más bien sería escogidas, no, tampoco. Digamos que eran personas con una descendencia que no llevaba perversión, ¿no? Lo que no sabemos y no tenemos mucho detalle son acerca de las mujeres de sus hijos, que hasta donde pues obviamente nosotros vemos en diferentes relatos en que es que eran esas tres mujeres, era de la descendencia de los hombres corrompidos, ¿no? Entonces una explicación que puede solucionar esa pregunta sería de que una de esas tres mujeres tenía el gen de los gigantes. Y es por eso que cuando Dios dice que fructificad y multiplicaos, en uno de esas vertientes de los tres hijos de Jafet, digo, de uno de los hijos de Jafet, de Cam y de Set, sí, sí, no mal recuerdo si era Set, de una de esas vertientes, muchos años después, iba a resurgir ese gen de los gigantes. Pero fíjate, ¿no? Qué increíble cómo por una decisión, nuevamente hablando, por una decisión que se cometió, este, cuántas consecuencias hubo, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que em, tú ya tienes un conocimiento más amplio de lo que Dios opina en relación a este juicio del arca de Noé, ya conoces el motivo de que no fue nada más porque a Dios se le antojó aniquilar a la gente, de que no fue un genocidio, de que hubo un motivo por el cual Dios lo hizo. Cómo actuó Dios ante el juicio, tuvo misericordia también, eh, no se rindió con su creación, hubo un cambio de planes, un cambio de dirección, porque amaba tanto al ser humano. Tú ya puedes ver todo eso aplicado en este estudio, ¿no? Y la volverá a aplicar este tiempo, bueno, este tipo de juicios Dios en aquella generación, en los últimos tiempos de la gran tribulación, pero por eso es importante conocer el carácter de Dios cuando aplica juicios para que nosotros podamos basarnos en una u otra teoría en, y poder llegar a una conclusión. Pero espero que este estudio haya sido increíble para ti, para tu vida. Recuerda que cada vez que veas ese arco iris, recuerdes ese pacto que Dios hizo con Noé, que lo hizo contigo, con tu familia, y que recuerdes que el amor de Dios va a rebasar todo comprendimiento humano. ¿Vale? Espero que te haya gustado este repaso de este gran evento y que haya sido un estudio increíble. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí. Gracias nuevamente por permitirnos estudiar este gran acontecimiento, que es un acontecimiento que obviamente marcó a toda una generación, a toda la raza humana, Padre. Te pedimos por favor para que tú nos ayudes en nuestras diferentes necesidades, nuestros diferentes problemas o aflicciones, que pasemos más tiempo contigo, que nos alientes a seguirte, a no rendirnos, a pesar de los tiempos diversos que hemos estado enfrentando, que tú no nos abandones, Padre, que nos muestres ese gran demostración de amor que has tenido por el ser humano a lo largo de la historia. Te pedimos mucho por ese amor y esa misericordia hacia con nosotros y te damos gracias por este grupo tan maravilloso y por todas las personas que están en él y las personas que escuchan estos audios, para que tú bendigas sus vidas, entres a sus corazones cada día, los renueves, les des nuevas fuerzas, les des aliento para seguirte a ti, energías, gozo, felicidad, para poner tu nombre en alto. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues para no hacer la despedida larga, te dejo con la siguiente alabanza. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. En mi corazón,
dulce. Lávame en tu amor, con tu gracia ven, aunque no haya fuerza en mí, te alabo, aun cuando no tenga voz, te alabo, aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte cantaré tu alabanza, cantaré. Todo mi pesar, llanto y temor, tómalo, Señor. Tú me sostendrás, aún en la batalla yo te alabo, aún en medio del dolor te alabo, aunque en un infierno sienta estar, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré hasta el amanecer. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré, mi milagro veré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Cuando la mañana al fin alumbre, cuando la victoria en ti alcance, cuando este